Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escaño 131, un espacio creado para dar a conocer cuáles son las funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. Hoy vamos a conversar sobre la función de representación. Cifras comparadas con parlamentos en los países en todo el mundo revelan que el Perú es uno de los países con el más alto índice de subrepresentatividad. Y es que cada congresista en nuestro país representa a miles de electores. Según estudios, esto hace más difícil, complicada, pero sobre todo compleja la función de representación. Algunos personajes que han pasado por este programa han coincidido en señalar que para poder superar esta realidad sería conveniente reducir la extensión de los distritos electorales, lo que conllevaría pues a una reforma electoral. Para analizar este tema, hoy estará con nosotros el congresista y exdiputado Javier Bedoya de Vivanco. Él integra actualmente el grupo de trabajo encargado de la reforma del Código Electoral aquí en el Parlamento. Pero también va a conversar con nosotros el catedrático de la Universidad Católica del Perú, David Sulmón Jack. Él es especialista en comunicación política, en comportamiento electoral, pero también es director del Instituto de Opinión Pública de esa Casa Superior de Estudios. Esto es Escaño 131, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a regresar tras una breve pausa. Regresamos aquí a Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la función de representación y todas estas propuestas que existen para mejorarla y para hacerla más eficaz. Precisamente pues hay alguna de quienes piensan que una de las posibilidades es reducir el tamaño o la extensión de los distritos electorales. Como ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el congresista Javier Bedoya de Vivanco. Él ha sido diputado entre los 85 y el año 92, y pues nos puede contar su experiencia. Además, integra actualmente el grupo de trabajo encargado de la reforma electoral aquí en el Parlamento Nacional. Bienvenido a Escaño 131, congresista. Carla, ¿cómo está? Gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, ¿qué tan difícil por estas épocas es realizar o ejercer la función de representación? Bueno, yo imagino que cada vez se complica más en la medida en que la población se incrementa. El oyente sabe que el congresista o parlamentario tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar, o sea, representar a sus electores, al pueblo que lo ha traído acá. Por eso es que dentro del mes de actividades parlamentarias hay una semana en la que el Parlamento no se reúne, las comisiones no trabajan, para que los parlamentarios puedan retornar a sus lugares de origen y puedan alternar y estar en contacto directo con sus representados. Esa es una forma de ejercer, y entonces visitan obras públicas, escuchan, reciben a la gente, canalizan pedidos que se les formula. Hay contacto directo hasta donde se puede. Pero ¿qué pasa, congresista, por ejemplo, con aquellos que son elegidos por Lima, ¿no? Muchas veces, como usted señalaba, Lima Metropolitana, un congresista tiene que representar a miles de electores, los cuales muchas veces olvidan las caras de los parlamentarios, se olvidan por quién votaron. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que hay circunscripciones electorales, Lima evidentemente es la más grande del país, que tienen más población que el resto. Hay quienes han creído encontrar la solución y siempre lo proponen académicamente y sobre todo a través de la televisión, aun cuando no hay jamás un proyecto presentado en ese sentido, de establecer ya que no se elijan 36 congresistas por la provincia de Lima, sino que la provincia de Lima se divida en 36 circunscripciones más pequeñas, o sea, ¿no? distritos, y que cada distrito elija a 1 o 2 congresistas. Eso es lo que se llama entonces la representación uninominal, un distrito, un parlamentario. Ello funciona en aquellos lugares en donde los congresos son
numerosos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, 435 congresistas. La Cámara de los Comunes en Inglaterra, eso o más. Entonces sí podemos dividir en varios distritos el país entero, pero querer reducir con el mismo número de congresistas, atomizar, dividir, fraccionar el país en mini distritos y que cada uno tenga un congresista, no es la solución más adecuada. ¿Cuál es nuestra realidad, perdón, congresista, teniendo en cuenta que acá somos 30 millones de peruanos y 20 millones de electores? ¿Funcionaría esto? No. El problema es que ya vivimos una subrepresentación. Así es. ¿En qué consiste? Si analizamos la realidad de otros países, nos encontramos en que en algunos países hay parlamentos pequeños, otros medianos, otros más grandes, en función de la población del país. En aquellos lugares en que hay departamentos pequeños, normalmente cada 50 o 55 mil habitantes tienen un congresista. En los países en que hay parlamentos medianos es cada 90 mil habitantes un congresista. Y en los países en que hay parlamentos más numerosos, más o menos es 120 mil personas un congresista. En el Perú, ¿sabe usted que cada 230 mil habitantes tenemos un congresista? Entonces, por eso es que muchas veces el congresista no se da abasto, no puede llegar a todos sus electores o a todos los que representa. Se hace más difícil. Se hace más difícil porque, claro, suena impopular, pero la realidad es que somos muy pocos. Y entonces tener contacto con los electores y representar cabalmente la voluntad popular y estar oyendo, recibiendo gente, que es como, por ejemplo, yo muchas veces hago mis actividades durante la semana de representación, recibo delegaciones de personas, atiendo gente, es muy difícil. ¿Cuál sería la solución entonces, congresista, o una de las propuestas? En primer lugar, yo creo que tiene que incrementarse el número de representantes. Una vía para hacerlo es, sin incrementar el número de congresistas actuales en la Cámara de Diputados, sí restituir el Senado. Con origen distinto, porque diputados creo que debe de seguir representando o tener un origen departamental. La idea es que fuera regional, ¿verdad? Pero como cada región es un departamento y no se han formado las macroregiones, la tendencia es que la Cámara de Diputados esté integrada por representantes que provienen entonces de los departamentos, mientras que el Senado, si se restituye, sea elegido en un distrito electoral único, una lista a nivel nacional, en donde entran de acuerdo al orden en que han sido colocados en la lista. Esto conllevaría también a otras reformas políticas, claro. por así decirlo. Necesariamente tenemos que hacer elecciones en partidos políticos, reforma de los fortalecimientos de partidos políticos, reforma de partidos políticos. Nuestra propuesta no solamente es la restitución de la bicameralidad mediante la restitución del Senado, sino también la eliminación del voto preferencial que tanto daño ha hecho al sistema democrático y al sistema de partidos políticos. El voto preferencial se puso sobre texto de que las cúpulas partidarias eran los que escogían a los allegados que querían que estuvieran en los primeros lugares de la lista. Muy bien, eso se complementa entonces mediante otro mecanismo que son elecciones internas. Dentro de cada partido habrán elecciones y serán los militantes del partido los que decidan quiénes son los que el partido presenta y en qué orden van dentro de la lista. Algunos o muchos señalan de que no importa la cantidad, sino la calidad. ¿Tiene que ver también con esto para mejorar esa función de representación? Sin duda, sin duda. Usted al hacer la presentación de este programa, Perla, mencionaba que soy uno de los veteranos de repente dentro del actual Parlamento y que la experiencia que traigo, aun cuando hubo un lapso intermedio muy prolongado en que estuve fuera del Parlamento, mi primera vez que llegué al Parlamento a los 30 y tantos años fue en 1985, repetí, fui reelecto en el 92 y recientemente, hace 7 años, volví al Parlamento nuevamente.
y sin duda yo lo que noto es un lamentable deterioro cada vez mayor del nivel de parlamentarios. Y creo, y lo he sostenido públicamente como uno de los fundamentos para eliminar el voto preferencial. Precisamente eso le iba a preguntar, para enriquecer esta discusión. Nos están escuchando todos en sus casas, los peruanos. ¿Qué se puede, de su experiencia, qué se puede rescatar? ¿Cómo era en ese entonces la representación, la función de representación? ¿Usted cree que se ejercía mejor, peor? ¿Cómo ha ido Era un sistema distinto, Perla, en donde el Parlamento funcionaba en las legislaturas ordinarias, pero cuando terminaba la legislatura entraban en receso absoluto. Entonces, todos los congresistas y sobre todo los provincianos retornaban a sus lugares de origen. Pero habitualmente durante la época de funcionamiento de las cámaras, estaban todos anclados en Lima. Cierto es que las comunicaciones han mejorado en el país. Hoy en día los vuelos llegan a todos los rincones del país y las carreteras han mejorado. Y en consecuencia es mucho más fácil al legislador estar yendo a su lugar de origen con más frecuencia que antaño, que eran viajes de 15 horas o de 18 horas por tierra para llegar a sitios no tan lejos como Huánuco, ¿verdad? Y hoy en día por auto lo hace usted en 7 horas y en vuelo lo hace en 45 minutos. O sea, en eso se ha cambiado mucho, pero antes no había la misma relación, el mismo contacto, y por eso es que muchos provincianos terminaban no siendo reelectos, porque postulando por un determinado departamento, la comunicación, el vínculo, el enlace con sus electores era esporádico y muy distante. Digamos entonces pues que depende de muchos detalles, ¿no? De muchas cosas. Sí, es un cúmulo, una variedad, es una ensalada de detalles que realmente uno tiene que ir buscando cuál es lo que más puede cumplir para tener una adecuada representación. Y en el grupo de trabajo que usted integra, ¿qué se viene trabajando para precisamente pues lograr estas mejoras? Bueno, hay varias reformas en el sistema electoral que estamos planteando y no entiendo por qué todavía no ha entrado el tema a debatirse en el Parlamento. Estamos tratando temas sobre todo a la luz de la experiencia reciente de hace poco menos de un año del intento de revocatoria a la alcaldesa de Lima, modificando la ley que regula las revocatorias. Intentaremos modificar y eliminar el voto preferencial. Estamos regulando todo lo que es la democracia al interior del partido, tanto para que cada partido elija a sus autoridades partidarias como a los candidatos que presenta, sea a nivel municipal, regional o nacional. En fin, es muy rico el tema, la financiación de los partidos para evitar, para evitar, sobre todo en esta época en que el poder del narcotráfico es tan grande, ¿verdad? Para evitar esa corrosiva influencia, lo que se está poniendo también es entonces el aporte del Estado a los partidos políticos. Sus palabras finales, congresista. Ayúdennos a mejorar las cosas. Soy el primero en entender que el Parlamento y el Parlamento actual no es lo que deseamos. Yo he declarado más de una oportunidad que hay veces yo siento vergüenza por las cosas que se producen en el Parlamento. Ayúdenme, ayudémonos, juntémonos para mejorar, porque creo que tanta responsabilidad en quienes llegan al Parlamento tienen los partidos que presentan a los candidatos como los electores que votan por esos candidatos. Aquí hay una responsabilidad compartida, asumámosla juntos. Muchas gracias, congresista, muy amable. Otra vez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Escaño 131. Hasta una próxima oportunidad. Bien, y nosotros luego de haber escuchado al congresista Javier Bedoya de Vivanco, vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Estamos conversando sobre la función de representación. Ya volvemos.
Estamos de regreso aquí en Escaño 131 y ya está con nosotros David Zulmond Hack. Él es catedrático de la Universidad Católica, pero además director del Instituto de Opinión Pública de esa Casa Superior de Estudios. Pero también es especialista en comunicación política y en comportamiento electoral. ¿Qué más? Darle la bienvenida aquí a Escaño 131. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, sí, hoy conversamos sobre la función de representación y cómo hacerla más eficiente, teniendo en cuenta pues que existen propuestas, por ejemplo, para reducir la extensión de los distritos electorales, ¿no? ¿Qué diagnóstico, qué análisis puede hacer usted de la situación en nuestro país? Bueno, primero hay que decir que comparativamente con otros países de América Latina, el Perú es uno de los países que tiene más electores por parlamentario, ¿no? En la región, ¿no? Debemos estar más o menos alrededor de 200.000, quizá un poco más en promedio, 200.000 habitantes por parlamentario, unos 100 y pico mil electores, 150.000 electores por parlamentario, que es mucho más de lo que hay en otros países de América Latina comparables al nuestro. Más, ¿no? Pequeños, por ejemplo, ¿no? Con Países más población. Pequeños o con población similar, ¿no? Por ejemplo, Colombia es un país que tiene una población más o menos parecida al caso peruano, pero tiene un parlamento un poco mayor, ¿no? Además con dos cámaras, ¿no? Que no tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ahora, lo importante es ver cómo, o sea, digamos, el sistema electoral tiene que cumplir varias funciones que a veces son contradictorias entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que permitir la gobernabilidad, ¿no? Tiene que permitir de alguna manera hacer que el número de partidos políticos que estén representados en el Parlamento sea un número adecuado, que no sean ni demasiados, que haya muy difícil la negociación política, ni muy pocos que excluya a algunos sectores de la ciudadanía. Pero también tiene que permitir un vínculo más directo con el elector, ¿no? Que el elector sepa quién es su representante, ¿no? Y pueda exigirle. Y a la vez tiene que ser un parlamento que sea capaz de representar la diversidad de corrientes, opiniones, grupos sociales, grupos culturales que hay, regiones que hay en un país, ¿no? Entonces, en principio, el sistema que tenemos, que es un sistema de representación proporcional, es el más adecuado para representar países diversos, pero eso puede verse mermado por el hecho de que tenemos un parlamento que en función del tamaño de la población es relativamente pequeño, y también hay problemas en el sentido de que algunos distritos electorales son muy grandes y otros, básicamente Lima metropolitana, ¿no? Así es, la realidad de Lima, ¿no? Donde, por ejemplo, son los 36 parlamentarios y algunos electores no recuerdan por quién votaron, no recuerdan los rostros y tampoco saben quién los representa, ¿no? Así es, no solamente los parlamentarios de Lima representan a los electores de Lima metropolitana, sino también representan a los ciudadanos que viven en el extranjero, que son varios, o sea, más de 1 millón de peruanos, ¿no? Entonces, en el caso de un distrito electoral como Lima, que es tan grande, tan diverso, es muy complicado que el elector pueda identificar cuál es el parlamentario que más lo representa, ¿no? En otras provincias o en otras regiones, ¿no? Donde el tamaño del distrito electoral es alrededor de 4 o 5 parlamentarios, ¿no? Es más fácil identificar quién es el representante de la región o del departamento, pero ahí también hay un desbalance entre zonas urbanas y zonas rurales al interior del país. Entonces, si queremos representar mejor la diversidad geográfica y a la vez generar vínculos más directos entre los ciudadanos y los electores, una posibilidad es pensar en cómo cambiamos los distritos electorales. Reducirlos concretamente, que era lo que, por ejemplo, proponía el congresista Javier Bedoya en una entrevista anterior a la suya. Claro, ¿no? Reducir el número de congresistas por distrito electoral, pero eso implica aumentar el número de distritos electorales. Reducir la extensión del distrito electoral. Reducir la extensión del distrito electoral en términos del número de congresistas, pero eso debe estar acompañado con un cierto incremento del tamaño del parlamento también, ¿no? Y eso es un problema en un país como donde
Es un tema discutible. La opinión pública tiene una actitud muy crítica respecto del Parlamento, que además es alimentada por discursos políticos, que muchas veces es una crítica a veces gratuita o populista al Parlamento, porque uno no puede, pues se le acusa de que es muy costoso, mucho necesitas mucha plata, pero uno no puede estar poniéndole un precio así, de esa manera, a la función de representación en un sistema democrático, ¿no? Que además algunos consideran que es la más importante, ¿no? Incluso que la legislativa y la de fiscalización. Así es, sí, efectivamente, ¿no? O sea, digamos, la mayor parte de las funciones legislativas o de las legislaciones en las democracias contemporáneas son hechas por el Ejecutivo. Los parlamentos se encargan de las leyes mucho más importantes, pero la función del Parlamento se concentra más en el control político, ¿no? Y la capacidad de representar a sus electores, ¿no? Los electores de distintos distritos electorales, ¿no? Digamos que habría que darle un poco más de importancia a la representación. Sí, yo creo que yo creo que hay dos temas que a veces no son compatibles, ¿no? Por un lado, es importante que los congresistas sean más, que los electores vean a los congresistas más cercanos, los identifiquen mejor, ¿no? Entonces, trabajar con distritos electorales más chicos, donde hay menos congresistas por circunscripción, puede ayudar a que el elector conozca mejor quién es el que representa su localidad. ¿Quién lo está representando, ¿no? Que finalmente es lo que Pero interesa. a la vez el Parlamento tiene que tener, o el sistema electoral tiene que tener un cierto efecto de reducción respecto del sistema de partidos, en el sentido de que un sistema de partidos con 15, 20 partidos es muy complicado de manejar, hace la negociación política muy difícil. Entonces también el sistema electoral tiene que tratar de reducir de alguna manera la cantidad de actores que van a participar de la negociación política sin mermar el tema de la claro. Y pongamos un ejemplo, ¿no? Lima, que acoge a toda esta variedad de gente que viene de regiones. Yo, por ejemplo, vengo de La Libertad, ¿no? ¿Cómo dividiríamos las circunscripciones electorales más pequeñas? ¿Por conos, por distritos? ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, hay que tratar de tener una cierta proporcionalidad entre el número de parlamentarios y la cantidad de la población, y sobre todo la cantidad de electores, ¿no? Eso a veces no se cumple mucho, porque también es necesario que el Parlamento represente regiones, ¿no? Por ejemplo, el caso actual más claro es el de Madre de Dios, ¿no? Hay un parlamentario que representa son 30 y tantos mil electores. En cambio, en otras regiones tienes un parlamentario que representa a 3 o 4 veces más, ¿no? de electores. En el caso de Lima tenemos 36 congresistas. Digamos, uno, para ponerse dentro del promedio del interior del país, uno podría pensar en dividir eso entre 6 o 7 distritos electorales, ¿no? Entre 5 o 6, de repente alguno de 7 parlamentarios. Entonces eso implica ver, bueno, cómo se van juntando distritos, porque son las circunscripciones que podríamos manejar, para que la población, haya una correspondencia entre el tamaño de la población y el tamaño del Parlamento. En el caso de San Juan del Lurigancho, que es uno de los más grandes, los que alberga a mayor cantidad de población, que ya casi va a parecer un distrito, tendría que tener sus propios parlamentarios. Claro, porque tiene como 1 millón de personas, entonces eso sería más o menos quizá entre 4 o 5 parlamentarios por lo menos para San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces uno puede ver 4 o 5 parlamentarios por cono, ¿no? O 5 a 6, dependiendo, ¿no? Y ir distribuyéndolos de esa manera, ¿no? Así los habitantes de las distintas zonas de la ciudad podrían identificar mejor quién es el representante de su el que los representa, y también esa comunicación, ¿no? Que debe Pero ser. aún así yo creo que para que se equilibre mejor la representación a nivel nacional, ¿no? Porque al interior una de las brechas que hay es entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? Entonces,
como en las zonas urbanas se concentra la mayor cantidad de votos, los parlamentarios o los candidatos hacen más campañas centrándose en ese tipo de lugares. Entonces hay partes del interior del país que son como dejadas de lado porque no representan muchos votos. Entonces tal vez crear distritos, o sea, dentro del interior de las regiones, ver una manera de tener parlamentarios que representan a las capitales de los departamentos y parlamentarios que representan a otro tipo de provincias también podría mejorar función de representación. Que finalmente es todo un sistema articulado, ¿no? Claro. Pero para eso hay que, de todas maneras, dejar de obsesionarse por el tamaño del Congreso. Me parece que es una obsesión que responde a una especie de populismo político, de no caer mal a la opinión pública que ve el Congreso como una institución costosa, y centrarse en lo que realmente importa, que es que un Congreso tiene que ser representativo, y si eso implica ampliar el número de parlamentarios para que más regiones del país puedan tener voz en el Parlamento, es una necesidad política. Que también ¿no? son peruanos, ¿no? Que Así también es, son ¿no? peruanos. Porque finalmente, pues si nos ponemos a pensar, otras regiones que son en territorio extenso, ¿no? 3/4 partes del país, la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Loreto, la Amazonía, también necesitarían mayor número de parlamentarios que los representen. La representación no va por el lado de la extensión geográfica, sino por el tamaño poblacional. Electores, claro. Pero lo que sí en algunas sociedades se discute es la posibilidad de crear distritos electorales especiales para representar, por ejemplo, minorías étnicas o culturales que suelen ser excluidas de la representación, ¿no? Porque o están muy dispersas, no están lo suficientemente concentradas en un solo territorio, y respecto de los habitantes de la región, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, la mayor cantidad de la población que hay son colones, es decir, no es población nativa. Y muchas veces los parlamentarios que salen electos o los candidatos que salen electos se dirigen más hacia esta población que vive colona de la Amazonía, que vive en la Amazonía o en las ciudades de la Amazonía, excluyendo a las comunidades indígenas o nativas que a veces tienen patrón de población más disperso, ¿no? Entonces, en algunos países... tu comportamiento también, ¿no? En algunos países se crean como circunscripciones especiales, ¿no? Para este tipo específico de población. O sea, independientemente de dónde uno viva, uno vota por eso. Lo mismo podría aplicarse para el caso de los peruanos que viven en el extranjero, ¿no? Es una gran reforma entonces, ¿no? Ya que se requiere. Sí, es una reforma... Lamentablemente es muy difícil hacer grandes reformas así, ¿no? Eso ha ocurrido básicamente en gobiernos autoritarios donde tienen, digamos, mano libre para cambiar las reglas como les da la gana, ¿no? Una de las virtudes, pero también de las dificultades de una democracia es que esto tiene que ser producto de un consenso muy amplio. Y a veces el óptimo no es lo que se puede obtener, entonces hay que ir de manera progresiva, incremental, pero ya el hecho de que se discuta la necesidad de mejorar la representación y que no se esté tanto obsesionándose por mantener un Congreso chico, ya me parece que puede ser un avance, ¿no? Muchas gracias. Le agradecemos bastante por haber estado hoy aquí en Escaño 131 con nosotros. Gracias otra vez, hasta una nueva oportunidad. Nosotros vamos poniendo punto final entonces a la edición de este programa, Escaño 131. Valiosos aportes, como siempre, aporte técnico del doctor David Surmonjak en esta edición aquí en Escaño 131. No olviden entonces escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Nos vemos.